Saludos, mi querido cibernauta. ¿Tienes más de un hijo? O tal vez algún día piensas tener más de uno. ¿Alguna vez te han comparado con alguien? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que puedo relacionarme con ese pensamiento. Esposa desde hace 15 años, 3 hijos y una larga carrera en el área de la educación, luego de haber cometido muchos desaciertos. Tomé la decisión de ir al lugar donde sé que puedo encontrar respuestas inequívocas, esa fuente inefable e infalible donde podemos encontrar respuesta a cualquier tipo de preguntas que nosotros podamos tener en la vida. Precisamente de esto se trata Mujer Virtuosa. Este es un espacio que procura dar respuesta a preguntas tan existenciales como ¿cuál es mi propósito en la tierra? ¿Cuál es mi rol como mujer? O preguntas tan sencillas como esta: ¿qué hacemos en medio de la comparación? ¿O es bueno comparar a otros? Si es la primera vez que te conectas con nosotros, qué bueno, bienvenido. Esperamos que este espacio sea de mucha bendición para tu vida. Queremos animarte a que por favor te suscribas si no te has suscrito, que actives la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que haya nuevo contenido, que si te agrada lo que escuches aquí, si es de edificación para ti, nos regales un like y que por favor no olvides compartirlos con otros. Déjanos tu comentario para que sepamos cómo este tema te ha bendecido. Si ya has estado con nosotros anteriormente, qué bueno, bienvenido de regreso. Ya conoces lo importante que es para nosotros que nos dejes tus comentarios y que nos dejes saber lo que opinas de los temas que estamos tratando aquí. También quiero pedirte que por favor nos dejes en los comentarios qué temas quieres que nosotros estemos tratando en próximos programas. Oyentes, personas que se han conectado con nosotros, nos han bendecido con eso y así tenemos la certeza de que estamos preparando un contenido relevante y un contenido que va a ser de bendición y de edificación para la vida de todos nuestros cibernautas. Hay un personaje o más de uno, bueno, hay 2 personajes en la Biblia que todo iba muy bien aparentemente con ellos hasta que se dio algo en particular que no necesariamente venía de ellos, venía de un tercero o de terceros, porque en este caso era más de mucho. Y estoy hablando acerca de de Saúl y de David. Y nosotros podemos encontrar en Primera de Samuel 18:7 algo que sucedió una vez que Saúl, insisto en Samuel porque es en el libro de Samuel, Saúl y David venían ya de regreso después de haber derrotado a sus enemigos en una batalla. Y todos sabemos que en la antigüedad, cuando venía el ejército victorioso, desfilaba y el pueblo lo recibía victorioso, con mucho júbilo. Y mientras ellos iban entrando, las mujeres del pueblo comenzaron a cantar esta canción. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esa canción tan inocente despertó en el corazón de Saúl una ira tal que a partir de ese día él no descansó persiguiendo a David para quitarle la vida. En ese mismo momento el corazón de Saúl se llenó de envidia, de escuchar cómo, a pesar de él ser el rey, cuando las mujeres cantaban y entonaban esta canción alegres y llenas de júbilo, no ensalzaban tanto la figura de Saúl, sino más bien la figura de David, que era sencillamente un capitán del ejército, que era el que iba al frente del ejército. Pero ellas dicen: Saúl, el rey, mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y muchas veces en la vida, nosotros cuando hacemos ese tipo de comparaciones, sin la intención de producir esto que se produjo en el corazón de Saúl, de manera automática despertamos esto. Oye lo que dice el versículo 9. Dice: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí me dieron 1000.
no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Hasta ese día, Saúl toleraba a David en el reino. Saúl veía lo carismático que era David, lo bien que le iba, el favor de Dios que David tenía, y hasta ese día no le molestaba. Sin embargo, esa frase comparativa de las mujeres del pueblo desataron en Saúl un odio tal hacia David que a partir de ese día él no descansó hasta no matarlo, porque él lo que quería era acabar con la vida de David. Él dijo, lo comenzó a ver automáticamente como un rival. Dice, mira, lo único que le falta es quitarme el reino. ¿Y sabes qué? Eso es lo que producen las comparaciones. Mira, la comparación divide, desilusiona y puede destruir. Y muchas veces nosotros como padres, de manera inconsciente, no cesamos de comparar a nuestros hijos con otros. Y ponle tú a ese otro al que tú quieras. Ese otro pudiera ser su hermano o su hermana. Ese otro pudiera ser un compañero del colegio. Ese otro pudiera ser un vecino, un primo. A veces ese otro puede ser inclusive nosotros mismos cuando teníamos la edad de él. Cuando yo tenía tu edad, yo ya había logrado esto o había alcanzado lo otro. Cuando yo tenía tu edad, yo hacía mi tarea desde que llegaba a la casa. Cuando yo tenía tu edad, yo no dejaba nada regado. Y cuando nosotros teníamos la edad de nuestros hijos, según nosotros, éramos el dechado de virtudes, incomparable jamás con la conducta de nuestros hijos. Y nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de no producir en el corazón de nuestros hijos una desilusión tal consigo mismos, al estar comparando de manera constante las acciones de nuestros hijos, la conducta, la forma de ser, la personalidad, las calificaciones, el desempeño en alguna área deportiva con algún otro. Porque sabes que a veces nosotros tenemos tal sentido de competencia que nosotros queremos lograr en nuestros hijos lo que nosotros no alcanzamos. Si tenemos a nuestros hijos inscritos en cualquier competencia deportiva, nosotros queremos que nuestro hijo sea el más destacado, que nuestro hijo sea el número uno, que nuestro hijo sea un atleta de alto rendimiento. Y muchísimas veces demandamos de nuestros hijos tal desempeño en el área que sea, ya fuera en el área deportiva, el área académica, el área social, que la carga que ponemos en ellos es sumamente alta. Y hay de algunos de nuestros hijos, si uno de sus hermanos es bien portado y él no lo es. Si alguno de sus hermanos se conduce de manera correcta y él no lo hace. Si alguno de sus hermanos saca siempre buenas calificaciones y él no lo hace. De manera constante nosotros no le sacamos el guante, como decimos en la República Dominicana, de la cara al pobre muchacho o a la pobre muchacha. Vivimos diciendo, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Yo con tu hermano, yo no tenía que luchar tanto con tu hermano para que tu hermano hiciera la tarea. Yo no tengo que hablarle algo tantas veces a tu hermano para que tu hermano arregle su cama. O ponle tú la comparación que tú quieras. Y en ese mismo momento en que nosotros comenzamos a hacer eso, tú no sabes lo que se comienza a desatar en el corazón y en la mente de tu hijo. En primer lugar, nosotros lo anulamos. Es como si le dijéramos, tú no puedes hacer nada bien. No se lo estamos diciendo con esas palabras, pero es lo que nuestros hijos están interpretando. De igual manera, nosotros desatamos la rivalidad entre los hermanos, porque de la misma manera que Saúl sobrellevaba a David y se llevaba bien con David, hasta que comenzaron a suceder estas cosas, muchas veces nuestros hijos se llevan bien y se sobrellevan uno al otro, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver la dinámica de interrelacionarse de los hermanos, que ustedes saben que siempre van a haber situaciones, pero se soportan el uno al otro, por decirlo de esa manera, se sobrellevan. Pero cuando nosotros comenzamos a comparar a nuestros hijos, nosotros levantamos en el corazón del comparado
una rivalidad tremenda. Puede mirar a su hermano con desprecio porque lo ve como el responsable, como el culpable de que nosotros estemos comparándolo de manera constante. Y nosotros debemos de ser muy sabios. Uno de los antídotos a la comparación es el contentamiento, es el estar contentos con los hijos que tenemos, sabiendo que cada uno de ellos es único. Dios no hizo a dos personas iguales, ni siquiera los gemelos idénticos son iguales en su carácter, en su personalidad. Tú tienes a dos gemelos idénticos que son idénticos físicamente, pero uno se comporta diferente a otro. Van a tener cosas similares, pero en sentido general van a ser diferentes. Y entonces si Dios ni siquiera con los gemelos idénticos hace cosas exactamente iguales, imagínate con hijos que son de diferentes edades. Aún esas diferentes edades sean 9 meses de diferencia, no importa, cada quien es único. El Señor nos creó y nos diseñó a cada uno de nosotros de manera particular. Y cuando tú le dices a tu hijo, ¿por qué no puedes ser como? ¿Por qué es que tú no haces las cosas como fulano o como fulana o como el vecino o como tu compañero? Le estás diciendo, mira, tú no saliste bien, hay un problema contigo. No importa cuánto este muchacho se esfuerce, siempre va a sentir que él no es suficiente. Y tal vez la comparación se dio una vez, tal vez se dio 2 veces, a veces se da de manera constante, quién sabe. Yo no sé cuál es la realidad de tu hogar, pero este espacio, este episodio es para llamarte a una autorreflexión y que medites. ¿Alguna vez he comparado yo a mis hijos, sea de manera consciente o de manera inconsciente? Y si lo has estado haciendo o si te sorprendes a ti misma haciéndolo, este es un buen momento para que tú hagas un pare, para que tú te pongas a cuentas con tu hijo, para que le llames y para que tengas una conversación con él. Una conversación en la que reconozcas tu falta, en la que le digas, hijo, hasta ahora no he sido justa. He venido comparándote con tu hermano en aquello y en lo otro. Y tu hermano es tu hermano y tú eres tú. Y yo estoy feliz con quien tú eres y comienza a destacar las cosas positivas que tu hijo tiene. Un antídoto para la comparación es tener un corazón agradecido. Es verdad, tal vez tu hijo no saca las mejores calificaciones o tal vez no es el mejor en fútbol o no es el que deja su cama mejor arreglada o su habitación más organizada. Por estar agradecido de lo que tu hijo es, de las cosas que tu hijo hace bien, y del regalo de Dios que es tu hijo para ti. Siéntate y ponte a pensar en todas las cosas positivas que tu hijo tiene o tu hija. Cuando hablo de hijo me refiero en sentido general a hijo o hija. Y que tú seas agradecido con Dios y le digas, Señor, es verdad que mi hijo en tal cosa no le va bien o tal cosa no le sale bien, pero gracias por todas aquellas cosas que él hace bien y gracias por la bendición que él es para mi vida. Muchas veces el problema no está en nuestro muchacho, el problema está en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a comparar hijos, el problema no está ni en el comparado ni en el con quien lo comparamos. Muchas veces la situación está en nosotros y en no saber cómo lidiar con las diferentes personalidades de nuestros hijos. O que tal vez mi hijo no computa con la idea o con el ideal que yo tenía de lo que él debía ser. Pero nuestros hijos no tienen que ser lo que nosotros creemos que ellos debían ser. Nuestros hijos son lo que ellos son y punto. Lo que Dios diseñó para que ellos sean. Y tal vez esa parte de su carácter que a ti te resulta tan repelente, si yo pudiera utilizar esa expresión, es la parte de su carácter a través de la cual Dios se va a glorificar en su vida y va a mostrar su poder a través de esa área de tu hijo. Tal vez en esa área es que Dios va a usar a tu hijo de manera sobrenatural. Y ahora tal vez tú lo ves como un defecto y se pudiera convertir en la gran fortaleza de tu hijo. Así que ven delante de Dios, ponte a cuentas con Dios. Si has estado comparando, si piensas que tu hijo no es tal vez el ideal de lo que tú tenías, que él debía haber sido ya a este tiempo o lo que él debió haber salido, necesitas arrepentirte. Necesitas ponerte a cuentas con Dios
y necesitas cambiar la dinámica que hay en tu hogar, porque te puedo asegurar que si tú has estado comparando a tus hijos en tu casa, no hay una buena relación entre ellos. Y otra cosa, tú estás levantando en el corazón de aquel que según tú hace las cosas bien hechas, estás levantando una actitud de superioridad. Yo soy el mejor, yo lo hago bien, a mí sí me sale. Se siente el consentido de mamá, porque tú todo lo que haces, y no quiero sonar como exagerada, y déjame decirte que en hogares las cosas son tan marcadas, tan marcadas que son evidentes, y en algunos hogares las cosas son un poquito más sutiles. Pero aún mira, con esa pincelada de sutileza, el orgullo se monta en el corazón de aquel muchacho que siente que, mira, o sea, yo sí que lo hago bien, yo sí que saco buenas calificaciones, yo sí que organizo mi habitación, yo sí que sé hablar en público. Y ese tipo de cosas van levantando en el corazón del muchacho tal vez un sentido de superioridad con relación a su hermano. Y no es saludable para él. De la misma manera que no es saludable la falta de una buena imagen de sí mismo, del otro que se siente comparado, no es tampoco el orgullo en aquel que siente que sí lo está logrando de la manera correcta. Así que 2 antídotos contra la comparación entre tus hijos. Número 1 es el contentamiento. Estar contento con el hijo que Dios te dio y con la personalidad que él tiene, aun con los defectos que tiene, porque tú que eres su mamá o su papá, tienes muchísimos, igual que yo, o sea, todos tenemos defectos, áreas de crecimiento. No es que si el muchacho no arregla la habitación, vamos a dejar que la habitación sea un chiquero. No me refiero a eso, pero para tú pedirle a tu hijo que arregle su habitación, tú no tienes que compararlo. Tú no tienes que comparar la habitación de tu hijo desarreglada con la habitación de tu hijo arreglada. No tienes que hacerlo. Solamente enfócate en corregir la conducta que necesitas corregir sin socavar la imagen propia, ¿verdad?, que tu hijo pueda tener de sí mismo. Las comparaciones entre hermanos generan una gran pérdida de autoestima en nuestros hijos y generan conflicto entre los hermanos. Los hermanos llegan a un punto que puede que no se soporten el uno al otro, que vivan peleando todo el tiempo. Y tal vez el gran responsable de esa dinámica que se está dando en tu casa eres tú, por de manera constante estar haciéndolo, o de manera sutil, tal vez lo has estado haciendo sin darte cuenta. Vuelvo y te lo repito, recuerda cuando comenzamos esta intervención, estas mujeres comenzaron a cantar esta canción aparentemente inocente, o sea, en la mente de ellas estaban celebrando victoria. Y lo último que se imaginaron es que estaban despertando en el corazón del rey tal envidia y rechazo hacia David, que a partir de ese día él lo persiguió sin tregua. Y a veces tal vez una frase sencilla que tú digas, comparativa de un hermano hacia otro, y si lo haces de manera reiterada aún peor, puede levantar en el corazón de tu hijo que se siente comparado tal rechazo hacia su hermano o sus hermanos, que a partir de ahí se levante una pared entre ellos y la relación entre ellos sea fraccionada por falta de sabiduría en un momento determinado de nosotros como padres. La realidad de los niños es que mientras ellos van creciendo y van tomando decisiones, están formándose, están formando creencias, están formando su personalidad, están formando su imagen de sí mismo en la medida en que toman esas decisiones. Y esas experiencias, por cortas que sean en su vida, por sencillas que sean, son vitales para el desarrollo de una imagen saludable de sí mismos. De ahí que sea sumamente importante que nosotros evitemos comparar a nuestros hijos. Como padres, nosotros tenemos la grandísima responsabilidad de fomentar una relación saludable entre nuestros hijos. Si tienes uno solo, fantástico, tú no tienes que lidiar con la relación de entre hermanos, pero tal vez estás comparando a tu hijo con el del vecino o con un compañero y estás dañando el corazón de tu muchacho con esa comparación. Nosotros tenemos que evitar etiquetar a nuestros hijos, ponerle nombres despectivos, o sea, que los reduzcan. No, tenemos que esperar al lento, porque el lento nunca está listo a la hora de siempre.
a la hora de la salida, como siempre. No, por supuesto que yo sabía que tú tenías que salir con eso, porque tú cuando no la haces a la entrada, la haces a la salida. Y siempre a veces decimos frases que le ponen una etiqueta a nuestros hijos y no los dejan levantar cabeza. Tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido y pedirle a Dios sabiduría, dirección, discernimiento. Tenemos que pedirle al Señor esa dirección que viene de Él. La verdad es que ser papás no es fácil. Nosotros no venimos con un manual que nos dice, si haces todas estas cosas, las harás correcto y perfectamente. Evita esto y no te vayas por allá y lograrás el éxito. La vida no funciona así. Ser papá muchísimas veces es un tema de ensayo-error. Y tal vez lo que le dices a un hijo y no le produce absolutamente ningún efecto, a otro lo destruye. Cada uno de nuestros hijos son diferentes, sus personalidades son diferentes, su carácter es diferente. Gloria a Dios por esa diferencia. Esa diferencia es la que nos enseña, primero, que Dios es un Dios que planea de manera intencional a cada uno de nosotros, de manera particular. Que Dios se tomó su tiempo para diseñar a cada uno de nuestros hijos de la misma manera que se tomó su tiempo para diseñarnos a nosotros. Que en esa diversidad que hay en cada uno de ellos existe una riqueza, una belleza, una hermosura extraordinaria. Que es ese espacio que se llama familia el que nos enseña a amarnos a nosotros mismos tal como somos, a respetar nuestras individualidades, a reconocer que somos diferentes, y ser diferente no quiere decir ser mejor o ser peor. El que tu hijo tenga mejores calificaciones, él tiene mejores calificaciones que tu otro hijo, él no es mejor que tu otro hijo. El que tu hijo tenga una personalidad más explosiva, ¿verdad? Más impulsiva que tu otro hijo, no lo hace el loco de la familia, como a veces le llamamos a nuestros hijos cuando no se comportan de la manera correcta. No, ahí vienes tú de loco como siempre. No, no lo hace un loco, lo hace diferente. Lo hace un niño con una personalidad impulsiva. Y ahí estamos nosotros como padres para ayudarlos a moldear, a modelar, a moderar ese aspecto de su personalidad y saber que es un proceso y saber que no va a ser algo que va a cambiar en un día o en dos, es un proceso y utilizar cada experiencia para que sea una experiencia de crecimiento para ellos. Es tiempo de ponerte a cuentas, primero contigo misma, segundo con Dios y tercero con tus hijos, si has estado en este proceso. Es tiempo de que si identificas que en tu casa se ha estado dando un proceso de comparación, sanes el corazón de tus hijos. Si ese sanar el corazón de tus hijos implica buscar ayuda externa, pasar por un proceso psicoterapéutico de intervención familiar, eso es válido. Busca ayuda. Muchas veces nosotros solos no podemos, no tenemos las herramientas necesarias y hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. Ojo con el profesional que escojas en este sentido. Siempre busca a alguien que tenga una cosmovisión bíblica con relación a las intervenciones terapéuticas que va a hacer en tu familia. Hay esperanza. Si has cometido algún error en ese sentido hasta ahora, estás a tiempo. Se puede enmendar. Recuérdate que Dios es contigo y por ti. El deseo del corazón de Dios es que tengas una familia saludable y eso no quiere decir que no vas a cometer errores. Vas a cometer muchos, has cometido muchos y el Señor va a hacer aún de esos errores algo precioso, un tesoro extraordinario y una enseñanza asombrosa va a sacar el Señor de todo esto. Así que ánimo, adelante, no pierdas la esperanza, sencillamente manos a la obra, vamos a hacer lo que nos toca, vamos a identificar esos puntos que necesitan ser identificados y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sanar el corazón de nuestros hijos con la ayuda y con la dirección del Señor y de su Espíritu Santo. Quiero darte gracias por haber estado conectado con nosotros. Qué bueno, yo espero que este espacio una vez más haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, por favor, regalarnos un like.
Recuerda compartir con otros y no dejes de dejarnos tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.